acerca del trigo y la cizaña, quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Mateo, al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, capítulo 13, versículo 24 en adelante, donde tenemos la enseñanza de Jesucristo, esa parábola, esa enseñanza acerca del trigo y de la cizaña. Mateo capítulo 13, versículos 24 en adelante. Dice así la Escritura. ¿Lo tienen todos abierto? Amén. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahí tenemos la parábola, la enseñanza. Y la explicación de la enseñanza la tenemos en el verso 36 en adelante. Porque a partir del verso 30 pues habla de la mostaza y también de la levadura, pero no es de eso de lo que voy a predicar. Estas enseñanzas las impartió el Señor al mismo tiempo, pero después dice en el verso 36 de ese mismo capítulo, entonces despedida la multitud a la que el Señor, entonces despedida la gente, a esa multitud tremenda que estaba allí escuchándole, entró Jesús en la casa, dice el verso 36, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ellos querían saber. Y ahí comienza a explicarle, dice, respondiendo él, verso 37, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siembra es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será también en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los santos resplandecerán como el sol en su reino, en el reino, de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, hermanos, aquí tenemos la enseñanza divina de Jesucristo sobre lo que representan el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. En la explicación del significado queda claro lo que representan estos dos vegetales, el trigo y la cizaña. Veamos a partir del verso 36, que es donde hemos leído hace un momento, los discípulos están inquietos y le preguntan al maestro, qué bueno, verso 36 dice, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo, queremos saber lo que eso significa. Gloria a Dios por todos los hombres y mujeres que quieren saber y que no tienen timidez, que no tienen vergüenza, que preguntan, dice, yo quiero saber, Señor, tú diste ahí una ilustración, pero no entendemos lo que eso significa.
Y qué bueno nosotros tener un maestro como Jesucristo, un maestro perfecto que nunca se equivoca. Qué bueno tener sus enseñanzas escritas en los evangelios para nuestra edificación. Todo lo que el ser humano necesita saber en cuanto a lo que tiene que ver con su salvación está revelado en la palabra de Dios. Es cierto que la Biblia dice en Deuteronomio 29 que hay cosas secretas y cosas reveladas. Entonces las cosas secretas no nos tienen por qué llamar la atención a nosotros. A nosotros lo que nos interesa es lo que está revelado. Con lo que está revelado en las Escrituras tenemos más que suficiente para vivir un cristianismo agradando y glorificando al Señor. Qué ejemplos y qué ilustraciones tan precisas, tan claras que contiene la naturaleza a la cual el Señor Jesucristo hizo referencia para enseñarnos a nosotros las grandes verdades espirituales. Entonces los discípulos allí atentos con los oídos abiertos recibiendo esa enseñanza. Qué bueno que también ustedes vienen todos los domingos y los martes a escuchar palabra de Dios y ahí va aumentando la madurez y va creciendo la fe de cada uno de nosotros, porque la Biblia lo dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuanto más uno oye, más fe, más fuerzas y más carácter cristiano puede coger. Amén. El verso 37 dice, cuando los discípulos le preguntan que les dé una explicación de lo que significa esa parábola de la cizaña, en el 37 dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo es el Hijo del Hombre que hace 2000 años vino a esta tierra y sembró, llenó la tierra con el mensaje de la verdad. Trigo puro sembró el Señor Jesucristo en el corazón. Por eso dice que el que siembra la buena semilla es el trigo y la mala semilla es la cizaña. El que siembra la buena semilla, el que siembra el trigo es el Hijo del Hombre, es Jesucristo. Y todos los siervos de Jesucristo que después que Él murió y resucitó y ascendió a los cielos, siguieron sembrando y todavía miles, millones de siervos y de siervas de Dios siguen sembrando la palabra de Dios en todo el mundo. El campo donde se siembra es el mundo. En el verso 38 lo dice. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El campo donde ha sido sembrado el mensaje es el mundo. En todos los países de la tierra, en todas las naciones, en unos más y en otros menos, pero la semilla ha sido sembrada en todos los países de la tierra, los 200 y tantos países que hay en esta tierra, a todos ellos se le ha llevado la palabra de Dios, se han enviado misioneros, hay programas de radio, hay misiones, hay Biblias, Nuevos Testamentos que se envían gratuitamente por toda la tierra, que han sido traducidos prácticamente a todos los idiomas del mundo. Entonces, qué bien, la palabra ha sido sembrada y sigue siendo sembrada. En el verso 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. O sea que el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. El diablo perdió la gloria siendo un querubín hermoso y ahora el diablo quiere que toda la humanidad reciba su mensaje para que se pierdan y para que pierdan la gloria. Como él la perdió, quiere que todo el mundo la pierda. El diablo tiene miles y millones de mensajeros también en toda la tierra que siembran la mentira, que siembran la fantasía, que siembran el pecado, que fomentan todo lo malo, que le dice el diablo anda como un león rugiente y la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes, mandando pensamientos y influyendo en la mente y en el corazón de las personas. El diablo lo que quiere es que la gente piense solamente en el presente, en el hoy, no que piensen en la eternidad, no que piensen en la muerte, sino piensen solamente en el presente. El diablo, como digo, no quiere que pienses en la eternidad o dónde vas a pasar la eternidad.
¿Por qué no quiere eso el diablo? Porque si tú piensas dónde vas a pasar la eternidad y te das cuenta que no estás preparado, pues entonces tomas medidas y te arrepientes y te conviertes. Pero cuando el diablo mete esas ideas y esos pensamientos, él no quiere que la gente piense en la eternidad. Vive solamente el presente, olvídate del futuro. Pero es en el futuro en lo que nosotros tenemos que pensar. Es en la otra vida. Nosotros, este tiempo que vivimos aquí en la tierra, es un tiempo de preparación para la eternidad. Entonces nos conviene pensar qué va a hacer de nosotros cuando se acabe la vida de este cuerpo. Esta es una tremenda estrategia de Satanás, la de aplazar todo, la de aplazar lo que es la entrega a Cristo. Muchos le obedecen al enemigo y dicen, no, sí, es verdad, yo sé que la Biblia es verdad y que la iglesia y todo eso es correcto y tal y cual. Todavía no estoy convertido, pero ya me convertiré, poco a poco, ya vendrá tiempo en el que me convertiré. O sea que le ponen en riesgo la salvación de su alma y aplazan lo que es la conversión para más adelante. Y el diablo está contento cuando la gente aplaza el tomar una decisión definitiva para servirle al Señor. Por eso es la urgencia de que tenemos que entregarnos ya. Hoy, dice la Biblia, es el día de salvación, no mañana ni el año que viene, ya, hoy, ahora. Porque tú no sabes si al salir de este lugar te da un infarto de miocardio o tienes un accidente, cualquier cosa, y te mueres y te vas para la eternidad sin Dios. Entonces la siega es el fin del siglo. Este es el momento de la verdad, el momento de la separación, cuando se separan los verdaderos de los falsos, en el momento de la siega. Este es el momento donde ya no hay vuelta atrás, donde ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. A la vez que la persona se muere, ya aunque quiera arrepentirse una vez muerto, es imposible. Ahora mismo puedes entrar o puedes salir al reino de Dios según tu voluntad. Las puertas de la iglesia y las puertas del reino están abiertas. Si eres un pecador, un mundano, te puedes arrepentir y convertirte en un cristiano. Las puertas están abiertas para entrar y también están abiertas para salir. Si alguien dice, yo estoy cansado ya de servirle al Señor, me voy a ir al mundo a disfrutar del pecado, pues la puerta está abierta. No solo para entrar, sino también para salir. Claro que nosotros no queremos que nadie salga, sino que todos se queden dentro y que entren muchas otras personas. Pero bueno, cada persona tiene que tomar su propia decisión porque son decisiones de carácter muy personal. Llegará ese momento, más pronto o más tarde, el momento donde ya no podrás decidir, no podrás entrar en el caso de que desees entrar estando fuera. Serán los ángeles de Dios los que te pondrán en el cielo o en el infierno. Serán los ángeles de Dios los que te cogerán y te dicen, tú aquí o tú allá, según sea tu corazón. En los versículos 40 en adelante, dice la palabra en este capítulo que estoy leyendo, dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será también en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, dice la palabra. O sea que aquí vemos los ángeles separando a las personas trigo de las personas cizaña. Unos son trigo y otros son cizaña. También hay otro pasaje de la Escritura que tiene la misma enseñanza y es la enseñanza acerca de las ovejas y de los cabritos. Saben ustedes que el Señor también puso esa ilustración y dice que las ovejas están a su derecha y los cabritos a su izquierda. Las ovejas van al reino de los cielos y los cabritos van al infierno. Tiene la misma enseñanza que la parábola del trigo y de la cizaña. Y esta es una explicación, esta es la explicación de la parábola que les acabo de contar. Pero ahora que nosotros sabemos
que el trigo son los hijos de Dios y que la cizaña son los hijos del diablo, y los ángeles son los que cuando llegue el momento colocarán a las personas en el cielo o en el infierno según sean trigo para el cielo, cizaña para el infierno. Estos son los lugares donde toda la humanidad va a pasar la eternidad. Veamos la parábola en sí. Hemos visto la explicación de la parábola. Vamos a ver ahora la parábola en el verso 24. Volvamos otra vez un poquito para atrás, capítulo 13, versículo 24 y 25. En verso 24 y 25 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí tenemos los dos sembradores, Cristo sembrando trigo, y también tenemos el diablo sembrando la cizaña. Dos clases de semillas diferentes y dos sembradores diferentes, opuestos y enfrentados entre sí. El sembrador de la buena semilla, Cristo; el sembrador de la cizaña, el diablo. Todos los seres humanos saben y conocen lo que es bueno y lo que es malo, aunque no hayan oído el evangelio nunca. Todos los seres humanos saben lo que es bueno y lo que es malo, aunque no hayan oído el evangelio nunca, porque la conciencia que todos tienen, ella les habla. La conciencia le habla a las personas. Sin perder el evangelio de Mateo, vamos a ir al libro de Romanos en el capítulo 2, versículo 12, para que veamos algo de lo que dice la Biblia acerca de la conciencia. La conciencia, la Biblia habla muchísimo de la conciencia. Si no conocían la ley de Dios, si la gente no conoce la ley de Dios, entonces van a ser juzgados por la ley de la conciencia. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 12 al 15. Dice así la palabra de Dios: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea que todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Sin ley, sin la ley de Dios, porque ellos tienen la ley de Dios, la tienen grabada en su conciencia. Dice el verso 13: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El 14 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley, nosotros los cristianos tenemos la ley de Dios, tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, y nos guiamos por lo que dice la Biblia. En la Biblia está la ley de Dios para todos nosotros. Entonces nosotros los cristianos amamos a Dios, amamos la ley de Dios y nos guiamos por la ley de Dios. Seguimos el patrón de la ley de Dios. Pero la Biblia dice en ese verso que cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, que viven allá afuera, son ateos, son incrédulos, dicen: yo no creo en Dios, yo no he leído nunca la Biblia, no me interesa la Biblia, el papel aguanta todo lo que le ponga. Bueno, vale, ellos pueden rechazar la palabra de Dios. Los gentiles no tienen ley, viven sin ley, pero dice la Biblia en ese mismo versículo que hacen por naturaleza lo que es de la ley. Saben que robar está mal, porque a ellos no les gusta que les roben a ellos. Saben que matar está mal, porque a ellos no les gusta que los maten. Y así sucesivamente. Porque cuando los gentiles que no tienen ley saben por naturaleza lo que es de la ley, saben por la naturaleza, por la conciencia, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y el verso 15 lo deja bien claro. Dice: mostrando la obra de la ley escrita. ¿Dónde está escrita? En sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándolos o defendiéndoles en su razonamiento. O sea que los gentiles que no han leído la Biblia, que no quieren saber nada de Dios, que dicen que son ateos, ellos saben lo que está bien y saben lo que está mal, porque la ley de la conciencia que está en sus corazones, ella les acusa o les defiende cuando hacen algo, sea bueno o sea malo. La ley de la conciencia está en todos los seres humanos,
aunque, como digo, aunque no hayan oído el Evangelio ni hayan leído ni un solo versículo de la Biblia. La Biblia dice, sin ley pecaste. Bueno, pues entonces Dios te juzgará por la ley de la conciencia. No puedes decir que la conciencia no te habló. La conciencia le habló a todos. La Biblia habla mucho acerca de la conciencia, de tener buena conciencia y de hacer todas las cosas en conciencia. Nosotros, los cristianos, tenemos que hacer todo en conciencia, de buena conciencia. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando y vinieron unos con una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio y se la tiraron ahí delante del Señor y le dijeron, mira, esa mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio? La ley dice, la ley de Moisés, dice que hay, la de Dios dada a través de Moisés, dice que hay que apedrear a ese tipo de mujeres. ¿Y tú qué dices? Ellos pensaban, aquellos acusadores pensaban que ya tenían acorralado a Jesucristo y que tenía que decir sí o no. Ellos no se esperaban la respuesta que el Señor Jesucristo les dio. Ellos esperaban que dijera sí, apedréenla porque así lo dice la ley de Moisés. Entonces lo hubieran acusado, ay, tú que eres el que habla del amor y del amor y del amor, ¿cómo es que dices que la apedreemos? Y si dice, perdónenla. Ah, sí, ¿cómo la vamos a perdonar si Moisés dijo que la apedreáramos? Ellos, esa era la mentalidad del ser humano, pensaban que tenían acorralado al Señor Jesucristo, pero los acorralados fueron ellos mismos, porque como dice ese otro refrán, fueron a por lana y salieron trasquilados, ¿verdad? Fueron a dejar en evidencia a Jesucristo y al final los que quedaron en evidencia fueron ellos mismos. Porque dice la palabra de Dios que ellos, cuando el Señor le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Dice que ellos, acusados por qué cosa, por su conciencia, dijeron, uy, madre mía, ya nos confrontó a nosotros con nuestra propia conciencia. Yo he robado, yo he matado, yo he fornicado, yo he mentido. Entonces tiro la piedra y me escurro. Y así uno tras otro soltaron las piedras y huyeron, porque la conciencia de ellos les acusó de que ellos también estaban en pecado, entonces no estaban limpios para poder aplicar la ley de Moisés a esa mujer. Entonces la Biblia habla mucho acerca de la conciencia, de tener buena conciencia, de hacer todo en conciencia. La conciencia, hermanos, es como un termómetro. Si usted quiere saber si esa persona, ese familiar suyo, tiene fiebre o no tiene fiebre, pues usted tiene un instrumento que se llama el termómetro. Usted le pone el termómetro aquí debajo del brazo y entonces después de tenerlo ahí un rato, el mercurio del termómetro le dice si la persona tiene el 37, el 38, el 40, el 42 de fiebre y usted dice, uy, tiene mucha fiebre, tiene el 42 de temperatura, rápido con él al médico, ¿verdad? Entonces la conciencia es como el termómetro mide la temperatura del cuerpo, la temperatura, los grados de temperatura que tiene el cuerpo, y la conciencia mide el grado de santidad o de pecado que haya en nuestras vidas. Amén. Así que en lo más profundo de su corazón cada persona toma una decisión y decide seguir a Cristo o decide seguir el camino del mal. Si la persona decide seguir a Cristo, esa persona se convierte en trigo. Pero si decide hacer lo malo y olvidarse de Dios, esa persona se convierte en cizaña. Y es por eso que desde pequeñito debemos sembrarle a nuestros hijos la buena semilla en sus corazones para que el diablo no coja ventaja en contra de ellos. Usted tiene la capacidad para elegir si quiere ser trigo o si quiere ser cizaña. Cada persona tiene esa capacidad. Si recibe el mensaje de Cristo y rechaza al diablo y a su mensaje, usted se convierte en trigo. Pero si rechaza a Cristo y se deja llevar del mensaje del diablo, entonces usted se convertirá en cizaña. Más pronto o más tarde el diablo va a tener la oportunidad de sembrar cizaña en el corazón del niño, en el corazón del joven, del adolescente,
porque pasará de la inocencia a la conciencia. Y entonces el diablo va a aprovechar esos momentos y va a sembrar la cizaña en el corazón del muchacho. En el verso 25, volviendo otra vez a Mateo, donde estábamos antes, Mateo capítulo 13, en el verso 25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña. El diablo siempre se aprovecha cuando usted está despistado, cuando usted está durmiendo, cuando usted está distraído. Es evidente que el diablo va a buscar cualquier oportunidad para sembrar la cizaña, para sembrar el veneno en el corazón de las personas. Cuando duermes o cuando estás ocupado en otra cosa, el diablo sembrará la cizaña en el corazón de la persona. En el verso 26 dice la Escritura: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. No es, hermanos, no es hasta que pasó un tiempo y la cizaña y el trigo crecieron y dieron fruto. Fue entonces cuando los obreros se percataron que entre el trigo había también cizaña sembrada. El trigo y la cizaña en sus primeras etapas de crecimiento se parecen mucho. El trigo se parece mucho a la cizaña cuando está pequeñito, cuando está a 15, 20 centímetros, pero después cuando crece y llega a tener 80, 90, 1 metro de altura, allí es cuando se ve la gran diferencia entre lo que es la cizaña y lo que es el trigo. El trigo y la cizaña, como digo, en sus primeras etapas de crecimiento se parecen mucho, por eso no es fácil distinguirlo. Pero cuando han crecido y han echado espigas, ahí es donde se diferencia bien el trigo de la cizaña. El trigo, con la cantidad de granos que tiene en la espiga, dobla la cabeza, como hemos visto en ese pequeño vídeo, ¿verdad? El trigo, cuando ha crecido y la espiga se ha llenado de granos de trigo, la espiga, el grano de trigo tiene su peso, y entonces el peso hace que la cabeza de la espiga haga así y se incline y se humille y se doble hacia abajo, ¿verdad? Porque el fruto pesa mucho y no puede permanecer erguida. Entonces el fruto hace que se humille, dobla la cabeza, se humilla. Tipo de eso es el trigo, es tipo del cristiano, de la cristiana que está rendido, que está quebrantado, que está roto, está así delante del Señor y dice: sí, Señor, lo que tú quieras, lo que tú digas, lo que tú mandes, Señor. Así está el cristiano. Tú manda, yo soy tu siervo, te obedezco en lo que tú me pidas. La cizaña está así: ¿qué pasa? Con mi vida hago yo lo que me da la gana. Y responde y replica a todo, ¿verdad? Pero el trigo es diferente a la cizaña. La cizaña, por el contrario, no se dobla, permanece erguida. Y se ven las grandes diferencias entre lo que es el trigo y la cizaña una vez que crecieron, como en ese vídeo que ustedes vieron. Y esto es lo que hemos visto. Esto nos enseña esta enseñanza del trigo, que cuando tiene grano lleno se dobla y la cizaña permanece erguida. Esto es lo que hemos visto en las iglesias. En las iglesias hay personas que son trigo y hay personas que son cizaña. Y como están en sus primeras etapas de crecimiento, es pronto para saber si son trigo o si son cizaña. Cuando una persona lleva unas cuantas semanas, unos cuantos meses en la iglesia, bueno, en apariencia puede ser trigo o puede ser cizaña. El pastor ni los miembros pueden saber. El único que sabe es Dios, porque Dios conoce todo, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces vemos personas que comienzan a venir a la iglesia y decimos: uy, qué bien está viniendo. Ojalá que esta persona permanezca y demuestre con el paso del tiempo que es trigo. Pero algunos sí, unos permanecen y con el paso del tiempo demuestran que son trigo y dan fruto y están quebrantados y están humildes, pero otros, después que pasa un tiempo, pues se ensoberbecen y se apartan de los caminos del Señor. Entonces, cuando llega el tiempo o la etapa de dar fruto, allí es cuando se ve claramente
quién es trigo y quién es cizaña. Y hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia, aunque sea molesto ver el trigo tan bonito salpicado de semillas de cizaña, ¿verdad? Si usted tiene un campo y está lleno de trigo, pero está salpicado de semillas de cizaña, pues dice, qué pena, mira esa cizaña ahí mezclada con el trigo. Eso no está bien, no es bonito, no es hermoso, no es edificante. Pero hay que tener paciencia, aunque sea molesto ver el trigo tan bonito y la cizaña en medio de él. También en la iglesia hay que esperar hasta la hora de la siega para poner cada cosa en su sitio. Y eso no es pasividad. Algunas personas pueden decir, uy, eso es pasividad. A ese personaje que es cizaña ya habría que haberlo arrancado, que haberlo cortado. Eso es pasividad. No dice la Biblia que eso es pasividad, dice la Biblia que eso es paciencia. Hay que tener paciencia. Hay cosas que sí, en la iglesia hay cosas que sí, que hay que cortarlas pronto, pero hay otras cosas que hay que soportarlas y tener paciencia. Todo depende de las situaciones y de las circunstancias, pero muchas veces, así como en el campo crece el trigo y la cizaña, muchas veces también en la iglesia hay personas que son trigo y hay personas que son cizaña. Y muchas veces es difícil detectar quién es cizaña y quién es trigo. Pero cuando llegue el momento de la siega, el Señor mandará a sus ángeles y dirá, este para el cielo, este para el infierno, este para el cielo, este para el infierno. El Señor sabe quién es trigo y quién es cizaña. En el verso 27 dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Esa es la pregunta que le hicieron los siervos del padre de familia, sorprendidos. Ellos están sorprendidos, ellos no saben qué pasó, cómo es que hay trigo y cizaña creciendo juntos, qué fue lo que pasó. ¿Cuándo fue que sembraron? Seguramente algunos de los siervos del padre de familia pensaron que cuando se estaba sembrando el trigo, en esa siembra había semillas de cizaña mezcladas con el trigo y entonces ahí fue cuando se sembró la cizaña. Pero no, el Señor sembró trigo puro solamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues el Señor da la respuesta y dice, el enemigo vino cuando nosotros dormíamos por la noche y sembró la cizaña. El dueño, hermanos, el dueño del sembrado, el dueño de la finca, no se sorprendió cuando los siervos le dijeron que había cizaña mezclada con el trigo. Él ya lo sabía y sabía quién había sembrado la cizaña. El Señor lo sabe todo. Dios sabe todo. Él sabe que hay cizaña en todas las iglesias. Siempre hay alguna mata de cizaña. Y Él sabe quién fue el que sembró esa cizaña. Y Él sabe cuándo es que esa cizaña fue sembrada. Él sabe quién es cizaña. Él sabe quién es trigo. Cristo, nuestro Señor, sabía que Judas Iscariote era cizaña, pero no lo expulsó del grupo de los 12. Allí estuvo con ellos hasta el fin. Pero al final salió a la luz que Judas era cizaña. Las obras del diablo son por la noche, cuando dormimos a espaldas de nosotros. El diablo, cuando, como dice ahí la palabra, él les dijo, verso 28, un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. ¿Ha hecho qué? Ha hecho esa siembra, ha sembrado la cizaña. Las obras del diablo siempre son por la noche, en la oscuridad, y cuando dormimos, y a espaldas de nosotros. Los chismes, las habladurías, la cizaña, siempre es en la oscuridad, en el anonimato. La propuesta de los obreros, hermanos, en el versículo 28, la propuesta que le hacen al dueño de la finca es, si él quiere, que ellos vayan y arranquen la cizaña. Y a veces vemos en la iglesia personas que ya manifiestan signos de que no son trigo, sino que son cizaña.
y alguien, probablemente alguien preocupado, viene al pastor y le dice: pastor, usted no sabe o usted no se da cuenta que fulanito o que fulanita está haciendo esto o está haciendo aquello, y todos sabemos que esa actitud y ese comportamiento está mal. ¿Y qué hay que hacer con esa persona? ¿La arrancamos de la iglesia? Pues no la debemos arrancar. ¿Por qué no? ¿Por qué no la debemos arrancar? Porque cuando llegue el momento, Dios mismo va a ser el que da órdenes a sus ángeles y le dicen: este para el cielo y este otro para el infierno. Esa persona probablemente es cizaña. Pero sucede, como dice el verso 29, ¿por qué fue que el dueño de la finca le dijo a los obreros que no la arrancaran? Le dijo, verso 29, él les dijo: no la arranquen. Ellos le propusieron arrancarla, pero él le dice: no la arranquen. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Claro, la cizaña mete las raíces junto con las del trigo y se entrelazan las raíces de la cizaña con las raíces del trigo, y las del trigo se entrelazan con las de la cizaña. Entonces, si arrancas la cizaña, al mismo tiempo se arranca aquellas matas de trigo que tienen las raíces entrelazadas con las de la cizaña. O sea que esa persona probablemente tiene sus raíces entrelazadas con otros que son trigo, es decir, tiene unos vínculos de amistad con otras personas en la iglesia, y si los arrancamos a él o a ella, pues arrancaremos también a aquellos que son sus amigos, ¿verdad? Entonces muchas veces pues crece el trigo y crece la cizaña, y algunas veces el pastor o algunas personas se dan cuenta: oye, pero mira, ese o esa parece más cizaña que trigo, y probablemente puede ser que sea cizaña y no trigo. Pero hay que tener paciencia. En su momento Dios manifestará lo que es la identidad de cada persona, si es trigo o si es cizaña. Entonces, la razón por la que el Señor le dice a los obreros que no arranquen la cizaña es porque si la arrancan, van a arrancar también el trigo juntamente con la cizaña. Si hay una persona en medio de la iglesia que es cizaña y la arrancamos y la echamos de la iglesia, pues los que son trigo, que son amigos de esa persona, pues a lo mejor se van con él también, y eso es lo que nosotros no queremos, sino que sea el Señor el que con su bisturí, con su sabiduría, sabe operar, y él sabe sacar a quien no es de Dios y dejar a los que son de Dios. Hay que dejarlos crecer juntos, y a la hora de la siega, los segadores separarán el trigo de la cizaña. Con el trigo se hace el pan nuestro de cada día, que nos alimenta muy bien, ¿verdad? El trigo es una bendición, pero la cizaña, usted puede comer pan, puede comer mucho pan y no tiene problema, pero si come la semilla de la cizaña, como hemos visto en ese vídeo que hicimos al principio, si come la semilla de la cizaña, le da fiebre, le da diarrea, probablemente si come bastante, se puede morir comiendo la cizaña, porque es una planta muy dañina, no se puede utilizar para el consumo humano. Entonces, termino ya leyendo el verso 30 de este capítulo 13, donde dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. O sea que la lección es que hay que esperar hasta que llegue el momento de la siega para separar la cizaña del trigo, y esa operación de cortar y de separar el trigo de la cizaña la hacen los ángeles. Ya las personas no pueden tomar decisiones ahí, porque ya se acabó el tiempo del libre albedrío para tomar decisiones. En esa época ya se acabó la oportunidad. Pues este ha sido el mensaje que quería compartir con ustedes acerca